Hola cuarto, vamos a darle continuidad al desarrollo de la materia. Nosotros estuvimos viendo en estas primeras unidades de la materia como centro de estudio a la organización. La definimos, vimos distintas formas, vimos y analizamos sus características, las clasificamos, analizamos los elementos que la componen y sus recursos. En una segunda unidad analizamos su entorno, es decir, que hay alrededor de la organización, aquellas personas o grupos de personas con los que la organización interactúa. Vimos de esta manera a clientes, a proveedores y clientes en el dibujo, de qué manera la organización interactúa con ellos, cómo la actuación de estos elementos del entorno los condicionan, las entidades financieras, la competencia, bancos, el Estado. En todo este desarrollo, el objeto de estudio principal tenía que ver con la organización, es decir, la organización en sí misma y el entorno organizacional. A partir de ahora vamos a cambiar el foco de la materia respecto de sobre qué vamos a hablar, y vamos a poner el foco en el administrador de la organización como este personaje de las organizaciones, que es quien la maneja, quien la dirige, es el que le da nombre a nuestra materia, administración. Así que de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar, tanto lo que resta de este año como el año próximo, en analizar al administrador. Lo primero que vamos a mencionar del administrador, y más importante de todo, son sus funciones. Es decir, ¿qué hace el administrador? ¿Cuáles son las funciones de la administración? Las funciones de la administración son planificar, organizar, dirigir y controlar. La mayoría de la bibliografía coincide en que estas son las 4 funciones básicas de la administración. Estas 4 funciones hacen al concepto del trabajo del administrador. Por lo general, administración o administrar se define como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de una organización y de los recursos que la misma disponga a los fines de lograr los objetivos organizacionales. Entonces, estas 4 funciones fundamentales definen la administración, definen el trabajo del administrador. Administrador, que habitualmente solemos llamar más comúnmente gerente, o jefe, o presidente, o director, o supervisor. El nombre que querramos llamarle, siempre hacemos referencia a la misma función, a esta función de administrar organizaciones. Vamos a profundizar mínimamente en cada una de estas 4 funciones. Digo mínimamente porque van a ser objeto de estudio de las 4 funciones profundamente a partir de las próximas unidades. Vamos a detener, a analizar cada una de ellas, pero a los fines de que entremos en tema, vamos a hacer una primera aproximación a los conceptos de estas 4 funciones del administrador. De esta primera función, que es la planificación, que es planificar, se define comúnmente como el objeto de establecer metas y cursos de acción adecuados para alcanzarlas. ¿Qué significa esto? Que la primera función que tiene el organizador, el administrador, es establecer una meta, establecer un objetivo, un horizonte. ¿Qué queremos ser? Queremos llegar a vender tanta cantidad, a producir tanta cantidad, a ser el número 1 del mercado, a incorporar en nuestra cartera a clientes de otras provincias, de otros países, la apertura de una nueva sucursal, el lanzamiento de un nuevo producto.
decir, un montón de posibilidades de objetivos y metas que la organización se plantea. Esta es la primera función que realiza el gerente de una organización, el establecimiento de metas. Y como parte de la planificación, es decir, la planificación no se agota en el establecimiento de una meta, sino que hay que definir curso de acción. Definir un curso de acción significa cómo vamos a hacer para alcanzar esta meta. Es decir, que planificar implica definir la meta y definir de qué manera vamos a alcanzar esa meta. La definición del curso de acción. Este es el primer paso, un paso netamente intelectual que implica al gerente el análisis de variables internas y externas de la organización para definir cuáles serían metas lógicas, razonables para alcanzar y cuáles serían las acciones que nos llevarían a esa meta. La segunda función de la organización denominada de la administración, denominada organización, consiste en una actividad que es ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de la organización de manera que se puedan alcanzar las metas del misma. Es decir, ¿cuál es el segundo gran trabajo que tiene el administrador una vez que ha definido metas y cursos de acción para alcanzarlas? Es organizar. Tiene que tomar los recursos disponibles, el recurso humano y el recurso material, y distribuir lo que hay que hacer, el trabajo, las tareas, entre el personal. Debe distribuir el trabajo, debe distribuir el recurso, es decir, dotar al personal del recurso material para realizar el trabajo, máquinas, una computadora, escritorios, un ambiente físico, una oficina o un local de ventas o un vehículo si la persona se tiene que mover para hay que hacer transporte. Es decir, distribuir el trabajo entre las personas, el recurso financiero y material que tenemos entre las personas, y la autoridad. ¿Qué significa distribuir la autoridad? Hay que poner jefes, hay que armar una estructura de autoridad. ¿Por qué ocurre esto? Si la organización es chica, una persona, un gerente posiblemente pueda manejar, dirigir o administrar a todas las personas. Chica, estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7 personas. Empieza a haber un volumen de personas en la cual ya un jefe, un único administrador, se le hace muy difícil manejar a mucha gente, supongamos 20 personas. Son difíciles de manejar para una sola persona. Entonces, a medida que la organización va creciendo, ¿qué se va haciendo? Se va dividiendo a las personas en grupos más reducidos, que sean posibles de ser administrados por una persona, y se le pone un jefe. Entonces, si yo tengo una empresa con 30 personas, puedo armar tres grupos de 10 personas cada uno, poner un jefe a cargo de cada grupo, y después está el gerente general por encima de esos 3 jefes. Entonces se van armando estructuras como la que ustedes están viendo acá en la pantalla, donde hay un director general, después hay, que sería un administrador general de todo, y después hay 3 grupos, en este caso hay 3 niveles, pero si cortáramos acá, un grupo de 10 personas, otro grupo de 10 personas y otro grupo de 10 personas, los 3 jefes reportan al jefe general y cada uno de ellos maneja personas. A medida que esto sigue creciendo, si nuestra organización no tiene 30, tiene 2000 personas, de la misma manera hay que armar grupos que se puedan manejar con un jefe. La cantidad de personas que tiene un grupo que se puede manejar varía, depende del trabajo, la característica de la organización. Pero bueno, un grupo reducido, pongamos 10, pongamos 5 personas con un jefe, pero si a su vez si tenemos 2000 personas y tenemos grupos de 10, tenemos 200 grupos, entonces tampoco el jefe puede manejar después a 200 jefes que le reporten, entonces se vuelven a armar grupos reducidos de 3, de 4, de 5 subgrupos que se llaman departamentos, y se le pone un jefe, y entonces así se va armando una estructura cada vez más alta. Esa estructura se representa gráficamente en los organigramas que nos muestran gráficamente cómo es la estructura de una organización. Esto lo arma el gerente
en esta instancia de organizar. Entonces, en esta segunda función fundamental de la organización llamada de la administración llamada organización, lo que hace el jefe, lo que hace el gerente es distribuir el trabajo, los recursos y la autoridad entre los miembros de la organización. Una tercera función fundamental que tiene el gerente se denomina dirección. La acción de dirección es la acción de mantener, de dar órdenes, de motivar a los subordinados. Es una acción que se realiza con el otro, que se realiza con el subordinado, con el dependiente, donde el gerente lo que hace es acompañar, motivar, dar órdenes, asegurarse de que el personal esté realizando su trabajo, esto ya sea dándole una orden o ya sea apoyándolo, solucionándole un problema o acompañándolo o enseñándole, que son acciones de acompañamiento que están incluidas en esta función de dirección, esta tercera función fundamental de la administración. Y por último, la función de control. La función de controlar, que es monitorear que las actividades vayan ocurriendo, se vayan realizando conforme se han planificado. De esta manera, la última función que tiene el gerente es un monitoreo permanente de las actividades que se están realizando, de las actividades de sus empleados, de los volúmenes de venta, de los volúmenes de producción, de lo que hace la competencia, es decir, hacer un control, un monitoreo permanente de lo que ocurre dentro y fuera de la organización, a los fines de ir verificando que la organización está siguiendo el curso de acción que se definió en la planificación. De no ser así, debe tomar acciones para corregir las desviaciones que considere conveniente corregir. De esta manera se cierra este ciclo de 4 funciones fundamentales de la administración que vamos a estar analizando en profundidad a partir de las próximas clases. Pero antes de avanzar, quiero repasar 2 temitas que tienen que ver con este personaje que pasamos a analizar ahora, que es el administrador. Uno de los temas son los roles gerenciales. El administrador en su función asume roles. Estos roles gerenciales están agrupados en 3 grupos. El primero que vamos a estar analizando es un rol interpersonal, roles interpersonales. Estos roles, este papel que asume el gerente en esta área de la interpersonalidad, de ser interactuar con personas, tenemos definidos 3 roles interpersonales: cabeza visible, líder y enlace. Cabeza visible, el rol de cabeza visible tiene que ver con que el gerente se convierte en un símbolo de la organización, la representa, entonces es quien actúa en nombre de la organización que dirige. Aquí yo le puse una foto de nuestro intendente Octavio Ibarra. Cuando el intendente lo vemos a actuar, siempre nosotros cuando pensamos en la municipalidad de Oliva, pensamos personificado en esta cabeza visible que es Octavio Ibarra, que es quien la representa, que es nuestro intendente. De la misma manera que nos puede pasar con el colegio, cuando pensamos y lo personificamos, pensamos en Daniel Fulgensi, que es quien la dirige. Por eso este rol de ser el símbolo de la organización, el símbolo visible, por eso este nombre de cabeza visible. En segundo lugar, el segundo rol interpersonal, líder. Esto que dice ahí la definición, crea el clima organizacional, dirige. Un rol que debe asumir el gerente es el del rol de liderazgo. ¿Qué es crear el clima organizacional? Por ejemplo, nosotros toca el timbre en el colegio, vamos al aula. ¿Qué hace el profesor como primera medida? Y se encarga rápidamente de que ustedes se ubiquen en sus lugares de trabajo, que hagan silencio
saluden y tomen asiento, también en silencio. Esto es clima organizacional. Es decir, esta es una acción que realiza el gerente del curso, que es el profesor. El profesor es un gerente del curso, es un administrador del aula, que cumple ese rol de generar clima organizacional. Así como hace un profesor en el aula, lo hace un gerente en la organización, de generar que haya clima de trabajo, el clima que debe haber para que funcione la organización. Y dirigirse, encargarse de que la gente haga su trabajo. Este rol está relacionado con la función de dirección que estuvimos comentando recién. Ejercer liderazgo, hacer que la gente trabaje entusiasmada en lo que tiene que hacer y se cumplan los objetivos organizacionales. Y un tercer rol interpersonal, que es enlace, que es un rol de vínculo, como dice acá la definición, vincula a la organización con su entorno, es intermediario en relaciones interpersonales, es decir, en esta característica de representante de la organización, no solo la representa de manera simbólica, sino que además actúa en nombre de ella. Entonces el gerente interactúa con bancos, con proveedores, haciendo acuerdos, comprando, vendiendo cosas. Es quien actúa en representación, generando enlace interpersonal entre la organización y otras personas. Un segundo grupo de roles gerenciales son los roles informativos, que tienen que ver con la información. En primer lugar, un rol fundamental que tiene el gerente es un rol de monitor, que es un rol de estar informado, de buscar y recibir información, a partir de ella tomar decisiones. Entonces es el gerente el que tiene que estar en conocimiento de lo que ocurre fuera y dentro de la organización para tomar decisiones en consecuencia. Un segundo rol, o los dos roles que siguen, son difusor y portavoz, son dos roles que tienen que ver con transmitir información, en un caso externa hacia adentro de la organización y en otro caso de la organización hacia el entorno. Entonces el gerente no solamente busca y recibe información, sino que él la distribuye, la transmite. Entonces, por ejemplo, en su rol de difusión, el Daniel Fulgensi, nuestro director en la escuela, nos dirá si un día hay clase o no hay clases, si por ejemplo el gobierno ahora ha determinado de qué manera se terminan las clases, digamos, en qué fechas y con qué condiciones para aprobar. Y Daniel, en su rol de difusor, transmite esta información al resto de la organización, hizo reuniones con los profesores, con los padres, la cuelga en el muro del cole, de la plataforma, es decir, difunde esta organización, esta información que es de la organización y que debe ser difundida hacia adentro de la organización. De la misma manera, pero en sentido contrario, el rol de portavoz, información de la organización hacia el entorno, como por ejemplo informarle a la comunidad que hay una semana de estudiantes, que hay determinadas actividades, o que la organización ha abierto sus inscripciones para el año que viene, es decir, información desde la organización hacia el entorno organizacional, que ya estuvimos analizando la unidad pasada. Y finalmente, en tercer lugar, unos roles de decisión importantísimos. El gerente asume roles de decisión. Estos roles de decisión los podemos agrupar en algunos tipos. Un rol empresario, empresa es un derivado de emprender, un rol de emprendedor, de iniciador. El empresario, el gerente, emprende cosas en la organización, es agente de cambio, es un iniciador, es decir, es a partir de la decisión del gerente que se abre la empresa, pero después de abrirse, que abre una nueva sucursal, de que lanza un nuevo producto, de que lanza una campaña publicitaria. Es decir, es el iniciador, el que forja el cambio, el que actúa, el que toma ese tipo de decisiones de tipo emprendedoras. También dentro de los roles de decisión tiene un rol de componedor, resolviendo problemas. El gerente
al gerente le llegan los problemas que se presentan, se rompió una máquina, faltó un empleado, la competencia ha lanzado una campaña publicitaria agresiva y algo hay que hacer en consecuencia. Entonces el gerente recibe esa situación problemática y debe resolverla, toma decisiones para resolverla. Toma decisiones de asignación de recursos, como vimos recién, en su rol de organizador. Debe distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos financieros, entre los miembros para que el trabajo se realice. Esto es una decisión que toma. En consecuencia, dentro de sus roles de decisión está la de asignar recursos. Y finalmente un rol de decisión que tiene que ver con la negociación, realizando acuerdos con otras organizaciones e individuos. Como último tema, previo a que empecemos a analizar en profundidad al administrador, quería comentarles sobre los niveles de la administración, sobre los cuales hice una pequeña mención cuando estuve explicando organización. Las organizaciones, cuando van alcanzando envergadura, van creciendo y van teniendo mucho personal, se vuelve imposible ser manejadas por una sola persona. Entonces el gerente va haciendo grupos de personas y le pone un jefe, pero a medida que estos grupos van creciendo, un solo jefe para cada grupo no es suficiente, entonces pone un jefe grupal y entonces cada vez que agrupa y pone jefe, va generando un nuevo nivel organizacional. Entonces el organigrama, esta figura que vemos acá, va creciendo, se va haciendo cada vez más alto, y se van agregando niveles organizacionales. En esta estructura nosotros podemos diferenciar tres niveles organizacionales. Un nivel superior denominado alta gerencia. En la alta gerencia puede estar el gerente general o director general, o sea, la máxima autoridad o el presidente, o puede haber dos líneas gerenciales, la primera, el gerente general, y una segunda línea que suele llamárseles gerentes de área, o pueden llamárseles vicepresidentes a veces, depende de cómo armen su organigrama la empresa. Este grupo que está que más encima de todo se denomina alta gerencia. Vamos a saltearla del medio, vamos a la gerencia de primer nivel o primera línea, que es esta de acá abajo. Los gerentes que tienen a su cargo trabajadores operativos, ya no otros gerentes, se llaman gerentes de primera línea o primer nivel. O sea, la última línea del organigrama, donde hay un jefe que tiene a su cargo empleados operativos, no gerentes, se llama gerencia de primer nivel. Todo lo que hay en el medio, entre la alta gerencia y la gerencia de primer nivel, se denomina gerencia media. Los gerentes de línea media tienen a su cargo otros gerentes, que a su vez tienen a su cargo otros gerentes o empleados operativos, y a su vez los gerentes de línea media reportan a las gerencias de alto nivel. Entonces, entre la gerencia de alto nivel, que sería la más alta de todas, y la gerencia de primera línea, que es la de piso, la que tiene gerentes que tienen a su cargo empleados operativos, hay toda una gerencia media, que tienen gerentes como jefes y tienen gerentes a cargo. Entonces, obviamente que la gerencia media en una empresa muy grande, una multinacional, como puede ser una fábrica de autos o una fábrica, sea Adidas, Nike, Coca-Cola, unas fábricas muy grandes, empresas muy grandes, Mercado Libre, seguramente tienen una gerencia media con varios niveles gerenciales. Pero bueno, esta característica de darle organización a la autoridad dentro de las organizaciones da nacimiento a los niveles de la administración, a los niveles gerenciales. Como introducción a esta nueva materia, a esta nueva parte de la materia que se llama procesos administrativos, y en los cuales vamos a tomar como núcleo, como foco de análisis al trabajo que realiza el administrador, estaríamos llegando al final aquí. A partir de la próxima clase vamos a empezar a analizar aspectos que tienen que ver con el trabajo del administrador. Saludos para todos.